Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padavadavirat narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padavadavirat narabachirapam. Buenas noches, como todos los viernes de 9 a 10 estamos en este espacio que es el espacio de la Asociación Ragone en la señal del 10. En esta oportunidad vamos a tener, como todos los viernes, una serie de invitados para hablar lo que es nuestro interés, que son los derechos humanos, el acceso a la justicia y todo lo que tenga que ver con este tiempo de derechos del programa de la Asociación Ragone. Estamos en esta jornada con varios temas. Vamos a comenzar hablando del medio ambiente, vamos a hablar luego algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de los adultos mayores y vamos a también tener un invitado en esta noche del Consejo Deliberante de la ciudad de Salta para hablar un poco de políticas de memoria desde el Consejo Deliberante y del uso del espacio sobre esas políticas actuales en torno a la memoria de lo que fue la dictadura y la violencia política de los 70. Vamos a charlar también un poco, hemos participado en el día de hoy de la audiencia pública que se hizo en la legislatura de Salta sobre la reforma de unificación del Código Civil y Comercial. Hubo mucha gente, más de 100 participantes, ha sido muy interesante, les voy a comentar un poco desde la Asociación Ragone qué es lo que pudimos decir en ese sentido como una contribución de la ciudadanía para profundizar la democracia. Yo los voy a presentar ahora con Klaus. Buenas noches, Klaus. Klaus es ingeniero medioambiental. Yo le voy a contar un poco a la audiencia, Klaus. No voy a tratar de pronunciar el apellido de Klaus porque realmente es un apellido alemán muy complicado y entonces para no quedar en ridículo mejor no lo pronunciamos. Así que Klaus, te vamos a tratar de Klaus esta noche directamente. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá y por compartir con la audiencia. Nosotros lo hemos invitado a Klaus esta noche porque tiene una vasta experiencia de trabajo en cuestiones medioambientales. Él es representante de la Administración Forestal de Austria en América Latina y como representante está mirando el primer mundo y está mirando la América Latina en su desarrollo, en su concepción medioambiental. Así que, Klaus, nosotros te queremos preguntar ¿cómo podemos explicarle a la gente de una manera muy simple qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable es, digamos, un concepto que es muy amplio. Te voy a dar un pequeño ejemplo, cómo llegamos a la sustentabilidad. Ahí podríamos deducir el concepto en su totalidad. Bien. Como sabes, normalmente si alguien aprende un oficio o va a la universidad, es aprendiz al principio, después compañero, y en un día, si realmente aprende muchas cosas, es un maestro. Durante todo el medieval, los aprendices, cuando terminaron su trabajo, se fueron a viajar. Todavía existe hoy, 3, 4 años, para aprender otras técnicas. Un ingeniero de minería y forestación de Alemania, en el año 1705, se fue a este viaje también. Y llegó a España. Y en España escuchó que en Potosí tienen problemas con el abastecimiento de la madera, porque no pudieron, digamos, mantener las minas. Y dijo, volviendo a Alemania, señores, nosotros tenemos que sostener nuestros recursos forestales, porque si no hacemos esto, no vamos a tener comida ni ropa para nuestros chicos. O sea que ya en esa época había una gran conciencia medioambientalista. Y él dijo, digamos, empezó con este concepto de sustentabilidad. Dijo, señores, nosotros queremos vivir hoy, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en nuestros hijos, y esto es exactamente lo que es la sustentabilidad, el concepto,
que estamos, digamos, desarrollando hoy. Vivir, pero pensar en generaciones en el futuro. ¿Cómo maneja, Klaus, Alemania el concepto de desarrollo sustentable? ¿Y qué pasa en Argentina o en Latinoamérica? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? El concepto en Europa, tiene que decir llegó a la importancia en los 70, cuando tuvimos problemas con el abastecimiento del petróleo. Justo en 72 hubo una conferencia en Estocolmo. En 87, bajo la famosa ministra Brundtland, se hizo un concepto sobre la sustentabilidad en Europa. Y empezaron en el nivel de la Unión Europea de integrar los diferentes conceptos que tiene la sustentabilidad, lo cual es el concepto social, el concepto de la economía y también de la ecología. La sustentabilidad, si nosotros sacamos solamente un tercio, no funciona. Es la integración de asuntos sociales, económicas y de la ecología. Esto se desarrolló y se tomaron los diferentes áreas donde uno tiene que, digamos, trabajar a mediano o largo plazo. Tengo mis dudas si esto siempre está funcionando en la parte social, porque sustentabilidad también... Cuando vos decís si esto está funcionando, ¿estás pensando en Latinoamérica o estás pensando en lo que pasa en Estoy pensando todavía en Europa, porque la parte social, por ejemplo, esto integra que no solamente nuestros padres tienen trabajo, sino los hijos también. Y lo que vemos en Europa, con 25 millones de personas sin trabajo, ahí el concepto de la sustentabilidad en la parte social está fallando. Está en crisis. Sí, es obvio, así. Y todos los conceptos que desarrollaron no funcionan tan fácil como pensaron que pueden funcionar, porque hay diferentes sectores en la sociedad que no están en armonía, ¿no? Klaus, entonces vos querés decir que el desarrollo sustentable no es solamente no cortar los árboles o cortar pocos árboles para que otros crezcan, sino que está en sintonía con toda una política social de sustentabilidad, del trabajo, de un montón de factores. Tiene que ser así, porque por dos razones. Primero, volvemos a 1713, cuando Karlowitz dijo, nosotros hoy tenemos que pensar en las cosas porque si no, nuestros hijos no van a tener comida ni ropa. ¿Te parece que él no habló sobre esto? ¿Te parece, Klaus, que en Salta, en Argentina, digamos, en los ámbitos donde vos te mueves, está esta conciencia de pensar en los hijos, de pensar en los nietos? ¿Cómo lo ves acá al tema de la sustentabilidad? Bueno, acá tenemos justamente este punto. Nosotros empezamos con el sector social. Tenemos la economía, que es fundamental para pensar sobre cosas básicas que te llevan a asuntos de la ecología. ¿Por qué? Primero, uno tiene que comer. Si no tiene nada para comer, no está pensando si otra persona está cortando un árbol. Si tiene comer y un futuro, puede irse a la escuela y aprender las cosas necesarias para decir, ok, yo estoy desarrollando la conciencia necesaria para cuidar el medio ambiente. Y recién, como tercer paso, uno puede decir, ok, vecino, no me gusta que vos estás tirando tu basura. Esto empieza con una política social por un bienestar de la sociedad. No tiene que ser un nivel alto, pero la gente tiene que tener lo más básico para poder pensar en sustentabilidad. Sin esto no pueden pensar. Si cada día están corriendo para sobrevivir, no llegan a una situación donde realmente pueden, digamos, desarrollar un concepto del futuro. Ellos tienen que pensar que ellos sobreviven. ¿Y eso depende, de qué depende? Eso depende fundamentalmente, desde mi punto de vista, de la educación. Uno necesita, digamos, un concepto integral de la educación. Esto es muy lejos, pero desde mi punto de vista, la educación pública,
en Argentina tiene ciertas fallas y todos mis amigos me cuentan que antes era diferente. Y creo ahí tienen que apuntar. ¿Y cómo ves la política medioambientalista en Salta concretamente, que es donde vos te desenvolves en lo cotidiano de tu vida, en función de este concepto de sustentabilidad del que estamos hablando? ¿Te parece? Porque, digo, te pregunto porque me parece que el gobierno en los últimos años ha hecho un esfuerzo en tratar de ir cambiando una política a la que se venía, digamos, después de la década de los 90 en Argentina. En ese sentido, por ahí yo tengo la sensación de que se está transitando hacia algún lugar para aproximarse a la sustentabilidad. Tenemos un gran avance en la frontera agropecuaria en el norte, tenemos muchísimas problemáticas en la provincia. Me gustaría, con tu ojo crítico, saber cómo lo ves vos. Bueno, tenés dos niveles. En el nivel del gobierno entendieron que es un tema muy importante. Bueno, ¿cómo llevas esto a algo concreto? Y en el ministerio les ponen trabas y problemas y no las dejan trabajar. Te doy un ejemplo. ¿A quiénes le ponen trabas? A la gente que están en el ministerio trabajando. Ah, bien. Te doy un ejemplo. El año pasado vino una amiga mía de Alemania para integrarse al ministerio y apoyar. Ella se tomó medio año para aprender castellano y dijo, si estoy acá, voy al ministerio, ofrezco que estoy trabajando mucho con el protocolo de Kioto, asuntos de dióxido de carbono y todo el cambio climático, y quiero apoyar, quiero hacer un proyecto concreto, y esto sería lindo si me voy después de 6 meses, si tenemos una cosa que realmente es algo concreto, ¿no? Bueno, llegó, creo después de 2 semanas, se mudaron desde la Subiría a Granburg. Después se mudaron desde Granburg a la ciudad y estaban todo el tiempo en mudanza, sin teléfono. Las computadoras ahí, digamos, tiradas. Vos llegaste a la entrada y no subiste con quién hablar. Y estos son los problemas donde tenés un concepto. Argentina está hablando sobre Nietzsche, Kant y todo esto, ¿no? Pero le falta un concepto para decir, por favor, no tiras la bolsa entre, digamos, el Quirquincho y Castellanos. Esto es una metáfora muy interesante la que acabas de usar, estas cuestiones tan concretas, tan pequeñas y tan cotidianas de todos los días, como no tirar basura al lado del río. Pero vos hablaste que hay una cuestión, digamos, que vos tenés una visión sobre lo que pasa a nivel del gobierno y entendí también que tenés una visión sobre lo que pasa a nivel de la ciudadanía común. ¿Cómo ves la conciencia medioambiental en la ciudadanía? La conciencia está mejorándose, poquito a poquito. Y te doy otro ejemplo. Normalmente con mi novia estamos caminando en el río, en Castellanos, y lo que veo es después de un fin de semana, cuando toda la gente se va ahí para hacer su pequeña playa, normalmente está lleno de plástico y dejan toda su basura. Y sobre todo el plástico. Sí, que no se deshace. Estamos acostumbrados a verlo por todas partes, sí, ¿no? Sí. Y esto está cambiando, lo veo en solamente el último año. La gente lleva cada vez más, sigue siendo un basural, pero es obvio que hay una diferencia. Y ves estos pasitos chicos donde la ciudad, la municipalidad de San Lorenzo está intentando, también vaqueros, realmente sacar la basura. La gente es más rápida, ¿no? Tira más, pero no nos deja un panorama muy alentador, me parece, Klaus. Nosotros un poco vamos a ir redondeando y antes de despedirte, Klaus, yo te quiero preguntar, para contarle un poco a la audiencia un poco sobre tu vida, sobre cómo llegaste a Argentina y cómo es esto que un europeo casi alemán, sí. Hablamos detrás de cámaras con Klaus, que nació muy cerquita de la frontera de Alemania, vino a vivir a Salta. ¿Y cómo es tu vida cotidiana en Salta? Yo al principio empecé con una idea que tenía en Alemania, integrar un manejo sustentable en bosques existentes en Argentina. Y el concepto fue que vamos a convencer a
un dueño del bosque manejar su bosque a largo plazo y si cortamos árboles vamos a replantar, si tenemos ganancias los dividimos en ambas partes y hacemos algo a largo plazo en conjunto, lo cual fue bastante difícil porque ni convencimos a un argentino a trabajar con nosotros por una simple razón. Proyectos forestales son de largo plazo, ¿no? Son de largo plazo. 25 años para ustedes ya es mucho. Y los argentinos queremos ganancia ya, acá y ahora. Venimos de una década, imagínate, con la patria financiera, donde en los 90 eso llegó a la máxima expresión. ¿Hace cuánto tiempo que vivís en...? 9 años. 9 años, claro. Es difícil imaginar lo que fue la historia de este país justamente antes de esos 9 años. Tuvimos una dictadura muy terrible que convenció a la gente que la forma de ganar dinero no era precisamente la sustentabilidad, sino vender el país e invertir mínimamente para ganar muchísimo y rápidamente. Y bueno, creo que de eso se trata también la sustentabilidad, de salir de esa concepción que mucha gente tiene todavía, ¿no? Sí, sí. Fue muy difícil al principio y bueno, finalmente compró un suizo en Argentina, lo cual no fue el concepto. Y convertimos todo esto en un manejo a largo plazo. Funcionó, pagamos la gente y todo esto. Y creo que cerraron la empresa. Yo dejé la presidencia hace 4 o 5 años ya. Y creo que cerraron ahora la empresa porque creo que fue un muy buen ejemplo. Pero nosotros hicimos errores también. Claro. No logramos comunicar este concepto. Bueno, y decidiste quedarte en Salta, sé que te pusiste novio, así que debe ser un motivo importante para estar acá. Yo te quiero despedir, Klaus, con una última pregunta. Percibo mucho cuando hablo con vos que esta idea de muchos, los ambientalistas en general la tienen, que hay un equilibrio interno que está en armonía con el equilibrio externo, ¿no? de la vida, de la naturaleza, del medio ambiente. Y desde ese lugar, ¿qué le dirías a la audiencia como un consejo a seguir, ¿no? para creer en el desarrollo? Bueno, y es simplemente hacer de vez en cuando un paso atrás. Un paso atrás. Un paso atrás. Y pensar. El concepto que tienen mucho es el crecimiento. La palabra crecimiento es la falla en sí. ¿Por qué? No es desarrollo, o no siempre. Y me preguntan siempre, ¿qué es la diferencia? ¿No? Digo, ¿un cáncer crece? Bárbaro. Claro. Yo tengo mis dudas que es un desarrollo. Es justamente así. De vez en cuando necesitas hacer un pasito atrás para seguir mucho más fácil hacia adelante. Y con cierta modestidad en todos niveles, pero especialmente en la clase media alta. Con cierta modestidad. Y digamos, la percepción que uno no tiene que demostrar todo el tiempo que tiene de todo, si no puede vivir tranquilo también si no anda en el auto más nuevo, y si no tiene la casa más grande, y si no tiene una pileta más grande que el vecino, y todas las cosas, con cierta conciencia vivimos mucho más tranquilo, adentro y hacia afuera. Bien. Bueno, entonces, un paso atrás para poder ir hacia adelante de manera sustentable. Bueno. Gracias por haber venido y creo que realmente espero que lo hayan disfrutado. Para mí fue muy interesante todo lo que hablamos y quedó una idea muy, muy clara de lo que es desarrollo sustentable acá. Gracias, Claudia. Vamos a ir a un corte, señor director, que anda por ahí.